buenas noches. Por auspicio del estudio jurídico Guzmán y Asociados, estamos cerrando el ciclo de conversatorios al respecto de las causas legales de terminación, el artículo 169, el numeral sexto exactamente. Hoy tenemos al jurista, al doctor Walter Aro, que tengo la gran experiencia de haber sido mi profesor también, ex docente en la Universidad de Guayaquil, y además actualmente tiene mucho tiempo ya como abogado litigante y también directivo de funcionario público en ministerios y en la administración central. Actualmente estamos con la interrogante, doctor. ¿Cuál es la interrogante? Todos los trabajadores, hay dos posturas actualmente. El patrono establece lo siguiente: yo cumplo con lo que me establece el artículo 169, numeral 6. Por ejemplo, el abogado Macías Carmillani, él es simple, dice, se cumple con el caso fortuito fuerza mayor y además la imposibilidad. No hay más análisis, no es imposibilidad moral, ni física, ni temporal, indefinida u otra acepción, simplemente fuerza mayor y la imposibilidad de trabajar. Esa es por un lado la postura que han tomado algunos patronales. Y la postura obviamente de los trabajadores es que se tome en cuenta el artículo 60 al respecto de que cuando existe la fuerza mayor y el impedimento para laborar, se suspenda la relación laboral y no se lo restrinja de su remuneración. Entonces, la pregunta es, ¿qué le podemos decir primero, obviamente, a la academia, a la parte jurídica y a los trabajadores que pueden compilar o qué información pueden tener para, si en caso sufren esa desvinculación sin la liquidación respectiva, que deben entregarle a su abogado patrocinador para poder continuar con el proceso? Eso más o menos para iniciar, doctor. Cómo no, Lucho, un gusto y un placer. Gracias por tu invitación. Bueno, el tema, sin duda, es el tema del momento, es el tema actual y es el tema que, entre comillas, ha tenido mucha duda, mucha tela que cortar. Efectivamente, yo escuché incluso la intervención del doctor Carmillani en el sentido y explicación que hace acerca del caso fortuito, la fuerza mayor, que si bien es cierto, es tomado en un principio del Código Civil, y el Código Civil se encuentra también establecido, no es menos cierto tampoco que esto no es derecho civil, pues esto es derecho del trabajo. Entonces, si hay algunas instituciones que nacen del derecho civil, es justamente por haber apartado el derecho civil del derecho laboral, donde tiene sus principios propios como rama distinta y del derecho social, al que forma parte del derecho laboral. Muchas instituciones del derecho del trabajo nacen del derecho civil, eso no lo podemos dudar. Los contratos de trabajo nacen de la contratación civil, obviamente, el acuerdo mutuo de las partes, y muchas otras instituciones que son tomadas del derecho civil. Pero el derecho laboral se aparta justamente del derecho civil por su característica protectora, pues, social. No podemos, es totalmente injurídico, totalmente desapegado de toda lógica y normativa laboral, obviamente, pues analizar el caso fortuito de la fuerza mayor desde un punto de vista civil. Lo que pasa es que siempre, y esto es importante indicar, siempre la parte patronal ha querido llevar o destruir el derecho laboral y transformarlo en derecho civil. Para ellos, su norte es obviamente el acuerdo entre las partes, la libre voluntad, y obviamente el contrato es ley para las partes y debe respetarse. Pero desde el momento en que hay una parte débil en la contienda, pues no puede ser un acuerdo libre de voluntades. Por eso es que el derecho laboral se encarga justamente de preservar no solamente los contratos, sino toda actividad y toda circunstancia que deriva de la relación de trabajo. Entonces, por consecuente, no se puede analizar desde el punto de vista civil el caso fortuito fuerza mayor. En primer lugar, porque desde el año 2015, de las reformas que se dieron en el Código del Trabajo, existe pues la estabilidad plena de la relación de trabajo. Al haber introducido las reformas del año 2015, donde se eliminó el contrato a plazo fijo, se eliminó el desahucio por parte de los empleadores, existe ya la estabilidad plena en nuestra legislación ecuatoriana. Por lo tanto, y dice así la norma, son taxativas las únicas maneras y formas de dar por terminada la relación laboral. Todo aquello que se aparte de estas normas taxativas, obviamente
podemos nosotros, sin ningún tipo de duda, decir que estamos frente a un despido intempestivo. Por lo tanto, el artículo 169 es el que establece cuáles son las formas legales para dar por terminada la relación laboral. Y esta es una cosa importante, y aquí hago un pequeño paréntesis para seguir explicando, porque desde ese punto de vista, ya tocaría al patrono demostrar que terminó la relación laboral de forma legal, y ya no el trabajador, como antes se venía haciendo, y la jurisprudencia y doctrina así lo tenía, demostrar que existió el despido intempestivo. Desde el momento que el año 2015 existió la estabilidad plena del trabajador, ya el trabajador no tiene por qué probar que ha existido despido intempestivo. Es el patrono el que debe probar que ha cumplido con la terminación de la relación laboral de manera legal. Tanto así que cuando uno va a la Inspectoría del Trabajo y presenta una denuncia ante el inspector notifica al patrono y le dice en su resolución, en su providencia, perdón, que debe el patrono justificar cómo terminó la relación laboral. Así dicen las providencias de todos los inspectores cuando uno presenta ¿cómo se llama? La denuncia ante esta autoridad administrativa. ¿Qué significa? Que ahora el trabajador es el que, le toca al patrono demostrar si terminó la relación laboral de una de las formas legales establecidas en el Código del Trabajo. Esto es el artículo 169, que conocemos perfectamente cuáles son las causales, pues, ¿no? Bien, haciendo este paréntesis y demostrando que desde el año 2015 en el Ecuador existe la estabilidad plena, principio de estabilidad, uno de los principios también de orden laboral que existen. En el numeral 6, que habla justamente del caso fortuito o fuerza mayor, como dije en un primer momento, no puede ser de ningún punto de vista tomado de una perspectiva civilista. Primero porque los derechos el derecho del trabajo, nuestra legislación laboral ecuatoriana se ampara pues por principios propios. Por lo tanto, no puede tener una óptica civilista, no puede. De por sí, ya eso es un error tremendo. Error que le ha llevado a muchos empleadores de una manera, a mi criterio, totalmente mal asesorada, pésimamente dirigida, a dar por terminada la relación laboral amparados en ese artículo. Ojo, y estoy diciendo de manera categórica, a dar por terminada la relación laboral en base al artículo 169, numeral 6, porque si bien es cierto, es una forma, entre comillas, legal para dar por terminada la relación laboral, no existía un despido intempestivo. Primero porque quien es el encargado de determinar la existencia del despido intempestivo es el juez del trabajo. Lo que sí ha existido, y eso sí es claro y evidente, es un fraude laboral, un enriquecimiento injustificado por parte del empleador al tomar o a hacer uso de manera ilegal, ilícita e injustificada de un artículo que no tiene asidero legal. Doctor, si bien es cierto, ese artículo habla... Quiero hacerle una, de lo que acaba de decir, para que nos aclare, porque sería muy bueno ese tema. Usted dice que en el 2015 existe en el país estabilidad plena. ¿Qué lo hace? ¿Por qué esa conclusión? Porque en el año 2015 hubieron reformas al Código del Trabajo donde establecía, primeramente se extinguió el contrato a plazo fijo. Sí. Se eliminó el desahucio por parte del empleador. Y decía de manera, y modificó el artículo 7 diciendo que de ahora en adelante el contrato de trabajo es indefinido. Eso es estabilidad plena. Es decir, desde el año 2015 el Ecuador entró a una estabilidad plena y la relación de trabajo que existe o la relación laboral que existe entre el empleador y el trabajador es indefinida y por lo tanto estabilidad previa. De ese punto de vista netamente jurídico, el trabajador ya no le compete. No le compete. Lo que pasa es que los jueces, bueno, tenemos aquí jueces con la mentalidad de las jurisprudencias antiguas y todo, que no leen, no saben derecho laboral o les tiemblan las manos o les tiembla todo para aplicar el derecho como debe ser y siguen insistiendo que es el trabajador el que debe demostrar la ruptura de la relación laboral, porque así lo dicta la jurisprudencia, la doctrina, etc. Sí, pues, pero jurisprudencia del 2015 para atrás. Pues. No es el momento que existe esa reforma, pues. Eso simplemente es jurídico, es análisis jurídico y es algo obvio, pues. Si mi mismo Ministerio de Trabajo lo está indicando cuando notifica el patrono estas denuncias, que el patrono que justifique la forma en que dio por terminar la relación laboral. ¿Qué significa? Que ahora la carga de la prueba en cuanto al despido intempestivo ya no debería ser para el trabajador. El trabajador debería decir, señor juez, el patrono ha dado por terminada la relación laboral sin ninguna de las formas en que contempla el artículo 169.
¿Y qué dice el juez? Bueno, justifique, señor juez, señor empleador, cómo dio por terminar la relación laboral. Ah, es que no sé qué acuerdo entre la parte. Bueno, justifíquelo. Acuerdo de la parte, bueno, ¿dónde está? No que terminación de obra, ¿dónde está? ¿En qué parte del contrato dice? No que demuéstrelo. Entonces le toca al empleador, entre comillas, demostrar, en este caso, que ha terminado de manera legal la relación laboral. No al trabajador justificar que no hubo despido. Porque si en el momento que ya existe estabilidad plena, ¿verdad? El trabajador no tiene que demostrar la ruptura de la estabilidad, sino el patrón demostrar que la ha terminado de una manera legal. Ese es mi criterio. Obviamente, creo por ahí que algún juez tuvo algún activo de raciocinio, pero de ahí, lastimosamente, los jueces continúan con el criterio jurídico y el criterio antiguo jurisprudencial en ese sentido. Bien. Pero actualmente ya tenemos la resolución 81 que reforma el reglamento o el acuerdo que establecía las sanciones a los patronos, y ahora les establece que si van a optar o han decidido a terminar la relación laboral por la causal sexta del 169 del Código de Trabajo, bueno, justifiquen eso ante la inspectoría. El ministro dice que supuestamente eso detuvo una ola de terminaciones. Otros abogados establecieron que más bien eso coadyuvó para que muchas personas empiecen a registrar eso en el ministerio. Más allá de eso, entonces procesalmente actualmente debería más bien es el patrón, al momento de que vengan las demandas, cuando ya se abran las unidades judiciales, serán ellos los que tienen que demostrar que su empresa o que los elementos de la causal sexta se dieron para la terminación. Mira, el asunto es realmente interesante. Primero, hay que aclarar los puntos de vista en qué estamos viviendo, en qué momento estamos viviendo. Estamos viviendo en un gobierno entregado a la patronal, un gobierno entregado a los empresarios, un gobierno que no cuida a sus trabajadores, un gobierno prácticamente alfombra de los grupos de poder. ¿Existe acaso algún pronunciamiento de alguna autoridad laboral en el sentido protector de los trabajadores? No hay ninguno. No hay ninguno. Lo que se ha destruido aquí es la fuente de trabajo. No hay ningún pronunciamiento, una protección. ¿Qué le costaba al gobierno pararse firme y decir, están prohibidos? Como al principio dijo el presidente, después parece que alguien le aló las orejas. Le dijo, cuidado lo que estás diciendo. ¿Cómo vas a decir que no puede votar a nadie? Se dio cuenta y cambió el texto político. Pero ¿cómo puede ser posible que no hay ninguna autoridad lavándose las manos como Poncio Pilato, que sean los jueces los que decidan? Esto de aquí es una aberración jurídica del artículo 169, número 6. ¿Y por qué lo voy a decir? Cuando fue ideado este artículo, ¿verdad? Que no es de ahorita, esto viene desde el inicio del Código del Trabajo del año 1938. Efectivamente se entendía que la terminación de la relación laboral por esta causal es cuando la fuente de trabajo desaparezca, o física o intelectual, pero desaparezca en tal sentido que no solamente que no pueda trabajar, hasta físicamente. Terremotos, inundaciones, plagas de campo. Un ejemplo clarísimo fue en el terremoto de abril a nuestra provincia de Manabí. Muchos establecimientos comerciales o trabajos se vinieron abajo. Un hotel se vino abajo. ¿Qué le vas a reclamar? Pues, ¿qué le puede reclamar el trabajador si desapareció su fuente de trabajo? Obviamente, eso es un caso de terremoto. Ya, no estoy diciendo, y esto quiero ser tajante, de que la pandemia del COVID-19 no es un caso, no es una fuerza mayor o no es un caso emergente. Lo que sucede es que este no es definitivo, por favor. Y no lo digo yo, lo dicen doctrinarios de otro lado, como por ejemplo el maestro laboralista Fernando Somoza Albardonedo, en su obra Suspensión del Contrato del Trabajo, en la cual establece la suspensión temporal del trabajo y dice, de manera clara, dice, la fuerza mayor ha de ser, por tanto, coyuntural, circunstancial, algo meramente temporal para que suspenda y no extinga el contrato. Señores, aquí hemos estado por pandemia, podemos que estamos 1, 2, 3 meses, pero es temporal. Aquí las empresas no es que han desaparecido, no es que han dejado de trabajar, ya están trabajando ahorita. Y han tomado con este pretexto
Ahora es cuando nos debemos deshacer de la fuerza laboral y botan a la calle trabajadores de 15, 20, 30 años de trabajo por liquidación de 800 horas, profesores de instituciones privadas botados a la calle. Yo estoy ahorita asesorando de un colegio muy conocido en San Borondón, donde están profesores docentes de 25, 30 años con 800 dólares. ¿Y sabe lo que le ponen en la carta de despido? Porque yo le he leído. Señores fulano de tal, que de conformidad con la pandemia que estamos viendo, que ustedes conocen muy bien, el estado de emergencia, bla, 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 y porque la institución se han matriculado de 1.630 estudiantes, se han matriculado 1.520, nadie me garantiza que esto va a funcionar. Por eso, lastimosamente, tengo que terminar la relación laboral. Pueden imaginarse. Por 100 alumnos menos votaron a los trabajadores. Entonces, en ese es decir, contexto, lastimosamente el colegio parece que ese año no se comprará los 3 Mercedes-Benz, solamente uno. Pobrecitos los trabajadores afuera. Eso no puede ser. Eso se llama... Dime. No, sí, está bien. Yo quería preguntarle en ese contexto, porque tengo justamente la ley económica urgente del COVID al respecto de la ley humanitaria, ¿no? Que tiene una disposición interpretativa y obviamente interpreta el numeral 6 del artículo 169. Establece que también habrá imposibilidad cuando exista prohibición expresa de autoridad competente de la realización de la actividad, en particular derivada del caso fortuito o fuerza mayor. Y también que cuando con la finalidad de salvar una parte del negocio, el empleador se vea en la obligación de cesar una línea o unidad de negocio específico derivado de la actividad principal. O sea, también de la fuerza, caso fortuito o fuerza mayor. Estos dos incisos que están ellos agregando, más que agregando, interpretando el artículo y el numeral. Primero, hay otra discusión. Como es una norma interpretativa, supuestamente podría tener carácter de retroactivo y muchos de los patronos les parece que ese tipo de artículo les perjudica. Pero más bien parecería que a quien perjudica es a la paratrabajadora. Por supuesto. Es más, ese artículo, esa interpretación está de más. No tiene que haber ninguna interpretación porque está claro, en derecho laboral se interpreta la norma en favor del trabajador. Así que la interpretación primeramente está de más. Y segundo, está también mal dirigido, porque esa interpretación, con todo respeto, está dirigido también a favor del patrono. Porque ese artículo que tú haces mención es gravísimo. A menos que el patrono o el Estado haya contemplado la paralización, como tú dices. Y eso de la línea del trabajo, pero ¿qué línea del trabajo? Pues acaso somos un país industrializado. ¿Qué línea de trabajo puede haber aquí? Pues esos pobres trabajadores del universo, despedidos también. ¿Qué línea de trabajo? Y a los 3 días sacó la nueva edición El Universo. Parece revista ahorita, el nuevo periódico. No sé si tú lo has revisado. Ahora es una revista, muy bonito. Tienen plata para hacer una nueva edición, pero no tienen plata para dar a sus trabajadores. Eso simplemente, te cuento lo que se llama. Se llama, de manera clara, se llama fraude laboral, simulación y enriquecimiento injusto. Prohibido por el artículo 327 de la Constitución de la República, que dice: el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán conforme a la ley. En derecho al trabajo existe un principio que se llama de la supremacía de la realidad. Doctor, al respecto a lo que usted decía, esos principios que usted acaba de leer están en la Constitución. Por supuesto. Sí, pero no han sido todavía, me parece, positivados en la norma penal o en una norma que sancione a los trabajadores. Exacto, penal no está, pero sin embargo te deja abierta la circunstancia. Lo que es importante es que este artículo lo que está desarrollando es uno de los principios también que son propios del derecho al trabajo, que es el de la supremacía de la realidad. Porque con este artículo, bueno, tú debes saber que en el derecho laboral existen principios que están ya determinados en la Constitución, en las normas, o si no son principios intrínsecos del derecho del trabajo, que sin necesidad de haber estado escritas, se aplicaban. Este principio de derecho laboral, del principio de la supremacía de la realidad, se aplicó muchas veces. Ahora ya está está de manera positiva en la norma, pero siempre era un principio que estaba en la aplicación de los jueces en su sentido y fallo. Por lo tanto, el principio de la supremacía de la realidad es un principio que siempre ha existido. Y esto es eso. Lo que están haciendo los patronos es fraude laboral. Están interpretando de manera civil una norma que, entre comillas, no debe de aplicarse,
porque no existe suspensión, es una suspensión parcial que no ha llevado tampoco ni al cierre de la empresa, ni a la destrucción de la empresa, ¿verdad? Nadie discute que estamos en una cuarentena, etcétera. Pero perdóname, existieron pues no solamente la resolución que tú acabas de decir, pues para paliar este problema. ¿Dónde queda la resolución 77 y la resolución 80 del Ministerio del Trabajo, en donde se permitió justamente el contrato, el contrato emergente de la jornada laboral y la suspensión emergente de la jornada de trabajo? Aquí está, pues, se le dio mecanismo al empleador. Reducir o mandar al teletrabajo a los trabajadores. Y por último, suspender de manera completa la jornada de trabajo. Aquí está, pues no tenía necesidad de hacer estas reformas. Incluso te da oportunidad en el acuerdo ministerial número 77, obviamente, el calendario de pago, puedes llegar a acuerdo con tu empleador de cómo te va a pagar estos meses que no has estado, puedes hacerlo. Incluso las vacaciones acumuladas, el patrón no podía utilizarlas en este término que está aquí, que estuvo efectivamente reducido, y muchas otras cosas. Es decir, con todo respeto, esto es única y exclusivamente un fraude laboral. El empleador tenía todas las herramientas para utilizarlo. Y es más, si hay empresarios honestos, y te digo por qué, porque me ha llegado a mí también comunicaciones, no recuerdo el nombre de la empresa porque sería muy bueno decirlo, es una de las filiales del Banco de Pichincha, en donde le manda un comunicado al trabajador diciéndole: señor fulano de tal, le envía a usted esta carta para que usted autorice la suspensión de la jornada laboral del 1 de junio hasta del 1 de mayo, creo que no recuerdo, o el 1 de junio hasta el 31 de junio. Jornada que después será recuperada conforme establece el acuerdo número tal. Es decir, si hay trabajadores honestos, empleadores honestos en este sentido, que han utilizado estas normas bien, pero ¿por qué votar al trabajador? Aquí en el momento aprovechemos para deshacernos de estos trabajadores de 20 años, 30 años y vamos a utilizar este artículo. Y no saben, y esto es lo peor de todo, que todos esos trabajadores van a demandar. Y yo no creo que haya algún juez, permítame decirte, que tenga 5 dedos de frente u honesto realmente que diga lo contrario. Esto es un fraude laboral. Ya hasta el Ministerio del Trabajo, netamente y 100% patronal, ha dicho en sus alocuciones que efectivamente le toca al juez efectivamente declarar si existó o no la figura del despido intempestivo, y ya advirtió a aquellas empresas que siguen laborando y que continúan en su trabajo, obviamente no pueden utilizar esta figura. Por favor, estos colegios están trabajando de manera virtual con sus estudiantes. De 1.650 bajado a 1.540. No puede, por favor, hasta por circunstancias lógicas, humanas, tratarlo de esa manera. El derecho laboral es justamente social. No puedes aplicar de esa forma. O sea, con todo respeto, el criterio del doctor Carminiani es totalmente fuera de foco. Inaplicable y impronunciable en temas laborales. No, claro. Era igual como para poner un referente de la parte patronal, porque pocos se han pronunciado. Y bueno, él, por lo menos él ha asumido la responsabilidad de sus dichos, ¿no? Claro, es más, el día de hoy, leyendo el periódico, ya escuché el pronunciamiento de las cámaras, diciendo de que no tiene por qué, haciendo lo que tú dices, no tiene por qué haber sido una interpretativa, y obviamente debe de ser la interpretación, ¿cómo se llama? La aplicación de este artículo a rajatabla, porque hay efectivamente un juez, ahí no dice de cuánto tiempo, si detuvo por completo la industria, no, simplemente se aplica y se acabó. O sea, ya los patronos con esas reformas que la Asamblea ha aprobado y que está a punto de poner ejecútese, ni siquiera con eso se contentan. O sea, ya quieren destruir completamente el derecho del trabajo. Obviamente, para su bolsillo. Y vuelvo y repito, aquí no hay ninguna legislación, ningún artículo que se haya creado, hecho en favor del trabajador. Imagínense ustedes, le permiten a las empresas, obviamente, o a las personas, 3 meses poder no pagar o suspender el canon arrendamiento. Pero sin embargo le ponen a un trabajador 4 años con estos contratos emergentes, entre comillas. Por favor. Ellos mismos ni siquiera se ponen de acuerdo. Dentro de sus propios acuerdos bilaterales, el número 77 con el que nace, habla de la suspensión de la jornada de trabajo hasta por medio tiempo, de 6 meses
hasta 6 meses más prorrogables. ¿De dónde sacó la idea de 2 años y 2 años más? ¿De dónde? Ni siquiera los contratos a plazo fijo que son de 1 año, con 1 año más, cuando existían los contratos a plazo fijo, ¿verdad? Pero no. Ahora, 2 a 2 años más, ¿qué? 4 años vamos a estar nosotros, ni siquiera el terremoto ha tenido ese término. O sea, en el tema del, sí, yo creo que no ha habido técnica, porque en el Código del Trabajo, al respecto de la reducción de la jornada laboral, eran 6 meses, prorrogables a 6 meses más, la reducción de la jornada. En el Código del Trabajo. En el acuerdo ministerial. No, y el acuerdo también te permitía, porque así estaba en el 47.1 del Código del Trabajo, pero tomando un poco el tema, el asunto de los derechos, de los principios, revisando una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos ya han sentenciado al respecto de la estabilidad. O sea, hay 2 principios que yo veo que están jugando mucho aquí, el de continuidad y el de estabilidad. El de continuidad porque si respetamos el de continuidad, usaremos el artículo 60 y todos los mecanismos para que, independientemente de lo que pueda sucederle al patrono, la relación laboral perdure. Pero en el tema de estabilidad, estoy viendo que no estamos respetando. ¿Por qué? En la Corte Americana de Derechos Humanos, creo que es Lagos versus Perú, ellos establecen dos elementos para decir que el Estado está protegiendo al trabajador. Uno, una legislación en la cual si va a ser separado de manera intempestiva o el despido injusto o injustificado que hay en otras legislaciones, el Estado y existe legislación que se indemnice de manera tal cual está en el ordenamiento jurídico de ese país. Una. Y lo segundo, obviamente, el tema de la posibilidad del reintegro, que en Ecuador, en el Código de Trabajo nuestro, solo existe con la acción del despido ineficaz para el tema de las mujeres embarazadas hasta lactantes y 1 año, y los dirigentes sindicales hasta 1 año de haber ejercido sus funciones, porque el despido discriminatorio no hay reintegro, sino más bien pago de indemnización. Indemnización nada más. Lo cual también es otra aberración que, bueno, te ya eso, también. Pero lo que quiero decir es que no solo estamos, o sea, hay abundante doctrina, jurisprudencia, o sea, además la que usted ha mencionado, ya la Corte Americana, que no era es reticente en meterse en esos temas, ya se involucró y dice, oye, tu Estado tienes que... Desde el punto de vista laboral, sí, ya está tomando aspectos laborales, sí. Claro, se está metiendo y dice, tú tienes que... ¿Qué pasa ahora? Estamos viendo que no hay una posibilidad de reintegro y peor, de una indemnización justa. Ahora la pregunta ahí va, ¿cree usted que los jueces nuestros, usted que es litigante y tiene la experiencia, siempre está en los juzgados, cree que nuestros jueces respetarán la Constitución y que obviamente dice respetar, hacer respetar instrumentos, cualquiera que fuese, pues de jurisprudencia, informes de los derechos humanos, OIT, no solamente, también de los demás, de la ONU y del sistema interamericano? ¿Los jueces ponderarán eso? ¿Los jueces establecerán eso? ¿O será como la época de cuando fue los despidos masivos en el municipio de Guayaquil, que había una sala que decía que era despido y otra que no decía? ¿Qué pasa? ¿Cuál es? La respuesta es la siguiente. El juez honesto. Así de simple. No te voy a decir que el que conoce derecho, el que conoce. Aquí es el honesto. Porque hay cosas que caen por su mismo peso. Artículos que no pueden aplicarse. Mira, y te estoy hablando de un lego, uno que no, ni siquiera digamos que sea abogado. Una persona con 5 años de frente no puede aplicar un artículo de esa manera. Peor un juez laboral todavía. Es que aquí lastimosamente vamos a ver qué juez honesto lo aplicará y qué juez deshonesto lo aplicará. El problema aquí, y mira, y te voy a hacer te voy a decir lo que yo estoy viendo. Y vamos a ir un poquito más allá. Estas nuevas reformas que han sido introducidas con esta ley, entre comillas, humanitaria, que debe haberse llamado ley de esclavitud, porque para mí es la segunda ley de esclavitud que hemos tenido en el Ecuador, y ya están tomando así con ese nombre, la ley de esclavitud, va a ser declarada inconstitucional. En el momento que haga el ejecute el señor juez, presidente de la República, creo que al día siguiente están presentando los organismos sociales, la declaratoria constitucional, y si algo tiene de justicia esa Corte Constitucional, debería, por vergüenza y por aplicación de la norma suprema, declarar inconstitucional, porque tiene
todo inconstitucional, todo, desde el primer artículo hasta el último es totalmente inconstitucional. Del fondo, de la forma, no pueden haberse tomado aspectos laborales en una ley orgánica de aspecto económico. ¿Qué tiene que haber ahí el Código de Trabajo? Ahí hablan de aspectos de inclinato, hablan de aspectos de pago ¿cómo se llama?, de deudas con la telefonía. Por Dios, es una completo Frankenstein, una ley, entre comillas, orgánica. Concurso de acreedores. No puede ser todo. Eso por el fondo, pero por la forma. Y por el fondo, por Dios, desde leer el primer artículo del acuerdo, entre comillas, voluntario entre patrón y empleador, donde no hay autoridad que limite, en donde el acuerdo que tú firmas solamente puede ser impugnado por terceros acreedores, ni siquiera por el trabajador, y quien lo incumpla será sancionado con el mandato constituyente. Es decir, si tú, trabajador, te equivocaste, te diste cuenta que regalaste tus vacaciones, quieres impugnar, encima te van a sancionar. Y lo que es peor, o más gravoso todavía en esa ley, porque yo no diría que ni siquiera es una infamia. Esta ley es una infamia, por Dios, desde que fue concebida hasta que fue, desde su concepción hasta su próxima ratificación, es una infamia. ¿Puedes imaginarte tú que de manera gravosa te dice que entre los acuerdos voluntarios, los trabajadores que no están de acuerdo, si tú tienes el 50% de trabajadores, se aplica para los que ni siquiera han firmado? O sea, ¿a dónde estamos, por el amor de Dios? O sea, ya aquí ya ni siquiera, yo no sé quién asesoró esa monstruosidad, porque no se puede llamar jurídico ni siquiera eso, porque se nota que es una mente monstruosa, maquiavélica. Eso no es un abogado el que ha hecho esa norma, o que la ha idealizado para su creación. Por Dios, los asambleístas que nunca han leído la Constitución, no tienen, o sea, está bien que haya futbolistas, bailarinas y todo, pero también hay abogados respetables, ¿no? Hay alguien que se para y digo, ¿qué monstruosidad es esta? Entonces se han violentado todas las normas, todos los principios, todo activo derecho del trabajo, todo derecho social, todo. No puede ser, no tiene sentido. Todas esas articulado que es el referente del artículo 16, dije para apoyar la sostenibilidad del empleo, pero del patrono, del artículo 16 hasta el artículo 24, ¿verdad? Es inconstitucional de cabo a rabo. No puede esto ver la luz jurídica en nuestra legislación ecuatoriana, peor aplicarse. Pienso yo que es una de las barbaridades y monstruosidades más grandes que se han cometido en nuestra vida republicana. Eso es una ley de esclavitud, así de simple y de sencillo, no tiene otro apelativo. Ni siquiera deberíamos sentarnos a discutir. Eso es una monstruosidad, por el amor de Dios. Cualquier abogado, civilista, penalista, lo que sea, eso no lo puede concebir. Pero, por ejemplo, en caso de que el presidente, así de simple, es el veto, perdón, sancione, no el veto, y se promulgue esa ley, obviamente las organizaciones sociales, los partidos políticos que tengan interés, iniciarán las acciones ante la Corte Constitucional, el control abstracto. Pero mi pregunta es, hasta mientras la ley va a estar vigente, y qué puede hacer el trabajador mientras conste, porque si es verdad, por ejemplo, me parece que es ilógico que por ejemplo, la mitad de la población, o la mitad, no población, sino de la nómina, decida por la otra que no. Eso sucede en los contratos colectivos que beneficia, pero no puede ser para que los perjudique. Entonces, y todo este tipo de... Hasta eso se ven afectados, porque tú podías también reducir la protección colectiva. Fácil, y si hay salida, Lucho. La resistencia, uno, y no firmar nada. No firmar nada. El trabajador diga no y punto. No, vóteme. No firmo nada. No firmo nada, porque supuestamente de acuerdo voluntario. En el momento que el trabajador diga no le firmo nada, vote por toda la plantilla. A ver qué hace. Claro, sí, es simple, es que se niegue. En el momento que se niega, esto se va al tacho de la basura, porque no pueden aplicar los empleadores. Que se niegue el trabajador. Que se pongan firmes y se nieguen. Porque el momento en el que ellos abdican, el momento en el que ellos permiten que se le apliquen esas normas, se fregaron. Porque lo van a tener 4 años esclavizados y se van a burlar de los derechos. A ver, Dios mío, creo que si en derecho penal el delito más execrable es el asesinato, en derecho laboral, efectivamente,
la pérdida de tu puesto de trabajo, tu despido intempestivo, es, entre comillas, lo más execrable que existe. En este caso, no solamente estamos frente a la pérdida del despido intempestivo, estamos de la relación laboral, estamos frente a la precarización, por el amor de Dios, de personas que van a ganar menos del básico, la mitad. Y lo que estamos viendo es una monstruosidad que nunca, creo que en la cabeza más monstruosa de un abogado patronal se le pudo haber ocurrido esto. Solo este gobierno nada más entregado, entreguista a esta asamblea miserable que no puede tener otro calificativo, pudo haber aprobado esa monstruosidad. O sea, todo lo que está aquí, en esa ley que se ha aprobado, es una completa aberración. Es una completa aberración. Me daría vergüenza que alguien pueda defender esa norma, defender esa ley. A mí me da vergüenza, vergüenza ajena. Y hasta de mi profesión, si es un abogado que defendería esa monstruosidad. Porque eso es una esclavitud. Es que no tiene otro apelativo, Lucho. Es una esclavitud. Y desde el punto de vista jurídico, sí, puede el trabajador efectivamente negarse. En el momento que se niega a firmar cualquier acuerdo voluntario, el patrón no queda efectivamente detenido y no puede aplicarlo. Y no puede aplicarlo. En cuanto al artículo 179, número 6, está clarísimo. Eso, ya estoy haciendo las demandas, cientos de demandas a muchas empresas, en la cual lo que voy a aplicar yo, efectivamente, es que se ha utilizado de manera fraudulenta, de manera impropia ese artículo, lo que conlleva efectivamente una ruptura unilateral de la relación laboral de manera injustificada, que tiene como consecuencia el pago de las organizaciones que te piden el despido intempestivo. Así es, simple y sencillo. Y por ejemplo, no hay más vuelta que darle, Lucho. Pero qué consejo, pero claro, conocemos el derecho laboral, pero a mí me interesa mucho también ayudar al trabajador, por ejemplo, que a veces por el tema de la carencia, este tipo de información que vamos a difundir le sirve mucho. Supongamos a un trabajador, le llega la notificación de que ha culminado, que a muchos les ha pasado, más de 100.000 personas, le llega la comunicación, usted, señor, ha sido, le notifican la terminación por la causal sexta del artículo 269. ¿Qué le podemos aconsejar al trabajador que haga al momento que le llega, ya sea por correo o le envían físicamente ese documento? Primero, denunciar en la página electrónica del Ministerio del Trabajo. Eso es lo primerito que debe hacer. ¿Por qué vale esto? ¿Por qué es importante esto? Tú sabes muy bien que el Ministerio del Trabajo de la función ejecutiva es el órgano administrativo, efectivamente, que tiene ciertas particularidades y ciertas competencias, como son las de restar las denuncias, elaborar las actas de finiquito y cuidar efectivamente, entre comillas, por hecho los trabajadores. De ahí no vale para nada más, eso tenemos claro, pero sin embargo queda evidenciado primeramente la denuncia del trabajador y oposición a eso. Segundo, porque lo primero que hacen los empleadores, ¿verdad? Es decir, si no vienes a firmar el acta de finiquito, no te pago. Y cuando va el trabajador, mira, le dicen, ahora como estás dando cuenta de la burrada que están haciendo por 169, mira, por 169 te toca $300. Pero como yo soy muy buena gente y veo que estás mal, mira, fírmame la renuncia y te pago el 25% por cada año de servicio. Y ya de $400 vas a coger 3.000. Coge, mira, 15 años, 16 años por $3.000. ¿Qué sucede? El trabajador que no sabe, dice, uy, qué buena gente, que sí, mejor cojo 3.000 acá. Y está renunciando y está cayendo en la trampa el empleador de querer hacerlo renunciar al trabajador. Y sabe, porque sabe muy bien que el 169 en una demanda lo pierde. Pero si renuncia, ya no puedo hacer nada. No hay ningún abogado que pueda hacer nada con una renuncia del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que haría el trabajador? Primero, denunciarlo. Segundo, no firmarle nada. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo va a notificar al patrono y como tú mismo dijiste, querido Lucho, tiene que cumplir con lo que establece el 81, el acuerdo, que te dice, claro, el empleador que utilice el 169 tiene que comunicar al trabajador y demostrarle al Ministerio del Trabajo de que ha utilizado o que se encuentra o que fundamenta efectivamente, aquí lo dice, el empleador que alegue la terminación del contrato individual de trabajo de conformidad con la causal 6 del 119 deberá dentro de 24 horas posteriores a la mencionada autorización realizar lo siguiente. 1. Registrar en el SUT los fundamentos que sustenten la terminación. ¿Qué le va a decir? Yo lo saqué por el 119, pero sigo trabajando porque hay clases virtuales. Por favor. Y segundo, ¿verdad? Registrar el pago de la transferencia bancaria ante el Ministerio del Trabajo. Es decir, ya no tiene el trabajador que ir a firmar nada. Abogado, yo quiero porque si no lo cumple, el Ministerio del Trabajo lo multa y sanciona al patrón. Yo quiero hacer una pregunta. Pero un poco, voy a entrar al plano práctico, porque
he conversado con abogados patronales y, por ejemplo, ellos tienen casos, una bananera o una persona agroindustrial y que tiene muchas hectáreas. Unas se dedican al banano, otras a cacao, otras a otros productos. Una de ellos alegan, bueno, ¿sabes qué? En una de mis cuadras, algunos le llaman cuadras, depende del término en qué cantón esté. Bueno, dicen, simplemente este negocio lo voy a tener. Esta línea de negocio la cierro. Y la línea de negocio la cierro, ¿sabes qué? Y la cierra lo que ven, papaya, cacao, lo que fuera. Pero sigue, obviamente, la compañía vendiendo bananos, porque son 52 semanas, eso es todo el año. Mi pregunta, y son compañías distintas. Una compañía tiene la que cerró acá, pero obviamente es un macro lote. Ahí podría caber, porque muchos abogados que están defendiendo a ese tipo de empresas o de industria dicen, bueno, yo a esas personas tengo que terminarle, ¿y cómo le puedo pagar la indemnización si yo ya no estoy vendiendo y estoy cerrando esa área? Ese es el cuento. Los patronos están buscando las 5 patas al gato. Te cierro ahorita, después después de medio año te lo vuelvo a abrir en medio año. Te vuelvo a abrir. ¿Tú crees que van a perder esa línea de negocio? Cuento, eso es mentira, van a volver a abrir. Todo esto que recién van a volver a abrir, entre comillas. ¿Y sabes qué haría yo? ¿Me votaste? Perfecto. Tengo 3 años para demandarte. No me abras por 3 años para decir te demando. Y donde tú me abres en 3 años, que no aprequito, te demando. Eso haría yo. Muy bien, me votaste, la línea es perfecto. Pero ya vas a abrir, pues. Cuando abras te caigo encima. Eso yo le aconsejaría al trabajador. A pesar de que también yo podría demandarlo, porque, bueno, te pido, esa interpretativa que todavía no entra en funcionamiento. No, yo le hago un comentario de una interpretación que hacen con el artículo vigente como está. Es que, Lucho, por norma constitucional, la interpretación de las normas laborales debe ser siempre favorable al trabajador. No dice más o menos al patrono, un ratito al patrono, 25% al patrono. No, al trabajador. Por lo tanto, cualquier interpretación, así sea del 10%, 20% o algo al patrono, no vale. No vale, no vale. Hasta esa interpretación maldadada es inconstitucional también. Por eso digo, todas estas mamarrachadas que han querido hacer, porque son unas mamarrachadas, no puede llamarse de otra manera, van a tener, al fin y al cabo, que terminar en la hoguera del tacho de basura, porque no se puede concebir esas reformas laborales. No puedes interpretar una norma por un tema que sea parcialmente favorable al patrón, no puedes. No puedes. Yo quiero igual, no, me parece correcto, además, eso está en la parte de los principios del Código del Trabajo, los primeros artículos. Constitucionales. Y no, aparte. No solo, escucha, espera un ratito, Lucho, pero no solamente el Código de la Constitución de la República, lo que se refiere en la forma, ¿cómo se llama? En la parte del derecho laboral. En la misma como los derechos individuales, artículo 11. No puede ser de personas regresivas de normas y de derechos, por el amor de Dios. Artículo 11. Número 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos de las garantías constitucionales. Y más importante todavía, escúchame bien. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidores públicos, administrativos, judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Será inconstitucional, número 9. Cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Eso está en la Constitución, no en el apartado de los derechos del trabajo. Está en el artículo 11, principio de aplicación de los derechos. O sea, por donde lo quieras ver. Por donde lo des vuelta, no pueden aplicarlo. No, o sea, si realmente respetas la norma, bueno, claro, y si realmente conoces la norma. No solo el Código del Trabajo, tenemos el mismo bloque de constitucionalidad que acabas de mencionar, que está repartido en todos los artículos de la Constitución, ¿no? Tenemos el que acabas de mencionar, el numeral 11, pero en no solo el tema de que se respetan convenios efectivamente ratificados, sino todo instrumento. Y además, nuestra Constitución es de derechos. ¿Qué decía el doctor Jorge Zavala? Egas, que por ejemplo en la cúspide no está la Constitución, están los derechos, con nuestra nueva Constitución del 2008, que según el doctor también Ramiro Ávila, es un nuevo paradigma en las constituciones de la Latinoamérica. Es que ahora nuestra Constitución no solamente declarativa, es aplicable, es norma viva. Nuestra Constitución es norma viva, ya no es declarativa como antes los enunciados lindos y líricos que eran antes. Ahora es una Constitución viva. Con ramificaciones, el tronco principal con sus ramificaciones que no pueden ser oponibles. Exactamente en ese mismo sentido. Ya hemos visto las dos posturas, ¿no? Radicales, ¿no?
que es lo que hay en Ecuador ahorita, no podemos tampoco negarlo, tampoco es no hay medias tintas, en realidad está polarizado el tema. Pero yo he revisado, y como tenemos el respeto de la Constitución hacia los instrumentos internacionales, la OIT tiene una recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. Ese convenio habla de cómo los países deben asumir las crisis. Guerra y todo lo demás, sí. Todo eso. Y una de las que me pareció muy oportuno era la resiliencia, que es una capacidad del Estado, conjunto con la sociedad, de resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de los efectos de la crisis. Voy a hacer una consulta del término medio. Usted mismo lo dijo, hay patronos que son responsables y que se dejan asesorar y hay abogados que asesoran bien. Mi pregunta era esta porque yo creo que también hay compañías que en realidad pueden tener problemas económicos actualmente. Claro, es verdad. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos aconsejarle a, vamos a hablar de trabajadores, ¿no? Viene un grupo de trabajadores, mi patrón no es malo, nos ha dicho que nos reunamos, hagamos unos acuerdos, no puede seguir pagando más sueldos, pero lleguemos a acuerdos para terminar de la manera más pacífica de la relación laboral. ¿Existe esa posibilidad? ¿Usted qué aconsejaría? Basándonos, yo me quiero basar en este acuerdo, porque yo creo que la salida de las crisis también se las puede hacer entre gente honesta, como lo existen en el sector patronal y obviamente laboral de los trabajadores. Aquí está la respuesta, Lucho. El acuerdo ministerial 077 y el acuerdo ministerial 080, que es la reforma. El gobierno ecuatoriano sí te ha dado elementos y se ha dado herramientas jurídicas para poder, entre comillas, sopesar este problema y ayudarse entre empleadores y trabajadores. Estas resoluciones lo que te hace es efectivamente demostrar o indicar de que tienes alternativas y salidas. Hace un momento estaba hablando de que el patrono tenía la jornada parcial emergente o la jornada total emergente. En estos 3 meses que no hemos laborado, entre comillas, podría el patrono haber utilizado la jornada emergente laboral, la suspensión emergente de la jornada laboral, en la cual no, el trabajador efectivamente no se le pagaba su remuneración, aquí lo dice, y luego de a poco podía ir recuperando este término y estos valores. O sea, el trabajador no iba a recibir un centavo por 3 meses, por todo este tiempo que hemos estado, entre comillas, bajo la suspensión decretada por el gobierno nacional. Ya te está dando elementos. Y también incluso te dice, el patrono incluso puede llegar a un acuerdo, te lo dice la 80, la Acuerdo Ministerial MDT 2020-80, te lo dice en su artículo 3, el empleador y los trabajadores de manera libre y voluntaria podrán de común acuerdo establecer un calendario de pago para efectos de la remuneración que por ley les corresponde durante el tiempo que precisa la suspensión emergente de la jornada laboral. Eso está aquí. Pero te digo una cosa, ya haciendo memoria. ¿Tú crees si una empresa pequeña, de pronto un gabinete, de pronto una empresa que no sea una empresa grande, si se va a acercar al patrón y ¿sabes qué? Él me dice, por favor, mira, yo por más que quiera no puedo pagar en 3 meses. Ya, ¿sabes qué? Déjame por lo menos pagarte una cuarta parte de estos meses que hemos estado fregados. E incluso permíteme estos meses que vamos a recuperar, unos 3, 4 meses, no bajarte, sino no pagarte completo y luego vemos cómo arreglamos o cómo superamos o de pronto por esos 3 meses permíteme, ¿cómo se llama? No pagarte completo o no pagarte las comisiones o algo. ¿Tú crees que los trabajadores no van a aceptar? Lo van a hacer. Lo van a hacer. Sí hay mecanismos. Pero de acuerdo a que te sientas, obviamente, pues, y dialogas, te exteriorizas, le dices la verdad de las cosas. Yo creo que ningún trabajador o ninguna persona con algo de criterio vas a ver o va a sopesar la crisis que nos hemos encontrado todos, a perder su trabajo, a algo que te pide de manera racional. Lo va a hacer. No necesitamos normas. Incluso estando las normas ahí, ni siquiera hasta el sentido común te lo da. Pero perdóname, pero de ahí al otro extremo, a que venga y es que anda a tu casa con $200 con 10 años de trabajo, hay una gran diferencia. Pero lo que pasa es que no hay medias tintas, como tú lo dijiste. O te voto por completo o veo cómo te pago. Entonces no hay un punto medio que sí puede existir. Ahí están las normas. Ya el Ministerio del Trabajo la anunció. Ya están aquí. Lo que pasa es que hay empresas que no las quieren aplicar. Mira lo que pasó con Indurama. No sé si tú leíste. Indurama sacó un comunicado hace 2 días. Lastimosamente, el
Ya no puede, ya hizo mediciones económicas, todo, no puede tener la plantilla y mandó a 600, 500, creo que era 280 trabajadores a sus casas, no puede continuar. ¿Pero qué es Hondurama? Les pago el despido intempestivo. Quizás no todos los empleadores seamos Hondurama que tenemos esa plata, pero vamos que hay empresarios conscientes, por Dios, un aplauso completo a estos empresarios honestos, a esta gente que efectivamente tiene y sabe que esto es una pandemia, no de los empleadores, de toda la sociedad. Y aquí viene lo más importante, Lucho. Y vuelvo a rescatar lo que hace 100 o 200 años, 150 años lo dijo Carlos Marx en su momento oportuno. El trabajo, pero la plata, el capital, no pare. Es el trabajo el fuerte principal de una sociedad económica. El trabajo, no el capital. Un empresario con capital, sin trabajadores, no puede hacer producir, a menos que esté viviendo en una sociedad industrializada y todo sea robotizado. Pero de ahí, si no tienes trabajadores, no te va por mucho que tengas millones, no te va a funcionar. Y una sociedad como vivimos en la actualidad, que es una sociedad consumista, ¿quién consume? El trabajador, pues. Y si ese trabajador no tiene trabajo, no tiene empleo, lo botaste, ¿cómo te va a consumir la hamburguesa al Burger King? ¿Cómo te va a comprar el pantalón en el Mall del Sol? ¿Cómo va a adquirir su televisor si no tiene con qué? O sea, hasta eso somos estúpidos. Destruimos la fuente primigénita de nuestro sistema económico, que es el consumismo. Lo destruimos, no nos damos cuenta de la estupidez por el egoísmo de votar a los trabajadores. Yo soy sabido, yo voto a mis trabajadores, soy el empresario sabido, y no se dan cuenta que esa sabiduría la hace A, B, C, D, y al final los muy sabidos se quedan sin pan ni plaza porque no hay nadie que les compre nada. Y no se dan cuenta el grave perjuicio que están haciendo a la sociedad misma, a la sociedad toda, ¿ya? O sea, si nos podemos realmente, de un punto de vista ya extremista, deberían ser hasta sancionados penalmente a los que votan los trabajadores, porque están haciendo daños a la sociedad, no solamente su enriquecimiento, porque fían a la sociedad económicamente, están destruyendo el sistema consumista, al que vivimos, como somos un capitalismo. ¿Qué pasa en Mira, la madre del consumismo, Estados Unidos, cuando un trabajador pierde su fuente de trabajo, no hablemos de la pandemia, hablemos anteriormente, ¿qué hacen? El gobierno te da tu cheque para que subsistas hasta que consigas trabajo. ¿Por qué? Porque con ese cheque le pagas el arriendo. Con ese cheque le pagas tu hamburguesa al Burger King con que almuerzas todos los días. Sigues. Y no porque son buena gente, porque son lindos, ay, qué amorosos, qué sociales que son. No, porque tienen que mantener su sociedad económica consumista y han entendido, tienen algo de cerebro en la cabeza, de que esa sociedad consumista la hacen los trabajadores. Y si esa sociedad consumista la rompes la cadena, acabas y matas la sociedad económica en que vivimos. Eso, nuestros empresarios no entienden eso. Nunca han entendido ni entenderán. Aquí el egoísmo es tan grande, Lucho, pero tan grande, que solamente ven su bolsillo y no se dan cuenta el mal que le están haciendo a la sociedad toda. Aquí no es cuestión ni de derecho, es cuestión de sentido común y tener algo de ¿cómo se llama?, de sentido social, de amor a la patria, ni siquiera amor a sí mismo, sino amor a la patria, porque lo que están haciendo es un daño al Estado. Esta crisis, que pasamos de crisis humanitaria, de salud, vamos a una crisis económica tremendamente monstruosa. Oye, por el amor de Dios, estaba viendo hoy día televistazo, 45% de la masa de trabajadores en Pichincha están en la calle. 45%, por el amor de Dios. A esa monstruosidad estamos llegando. Guayas está en 25%, pero Pichincha, el 45%. ¿Tú sabes cuánta gente va a estar en la calle? ¿Cuánta delincuencia va a haber? ¿Tú sabes cómo van a incrementarse los problemas sociales a nivel nacional? Por Dios, o sea, es cuestión de criterio. Aquí no estamos aquí por tratar de salvar al empleador. Son tan desconsiderados los mismos empleadores que no se dan cuenta del mal que le están haciendo a la sociedad. Ellos mismos con su egoísmo están destruyendo la sociedad. O sea, aquí estamos, mira, aquí no estamos hablando ni siquiera de derecho, Lucho. Aquí estamos hablando de sentido común, de sentido de pertenencia, de sentido de mantener el mismo, nuestro sistema económico consumista. Aquí vivimos, pero mantengámoslo, pues no lo destruyamos. Eso es cuestión de sentido común, ni siquiera necesitamos ser abogados para aplicar el sentido común, que el más común de los sentidos. Doctor, muchísimas gracias. Yo la verdad no quiero quitarle más tiempo. Es más, me he excedido y abusado de su tiempo.
Y yo quiero agradecerle y también dejar un mensaje. Primero, despedirme, agradecerle por su tiempo. La verdad que nos ha quedado claro todas las posturas, tanto la radical patronal, la del trabajador, que no es radical, sino la que el derecho le asiste, y las posibilidades de acuerdos para no terminar la relación laboral. Más bien quisiera que dé un mensaje al trabajador, me imagino un tema de resistencia, y obviamente una vez que concluya, usted puede decir dónde queda su oficina para que lo visiten los trabajadores y puedan también ejercer su derecho a través de sus servicios como abogado litigante. Muchas gracias, Lucho, por la oportunidad. Mira, como mensaje final, le consejo a los trabajadores lo siguiente. Primero, no se desesperen. No se desesperen, no caigan a tentación, no firmen renuncias, denuncian a la Inspectoría del Trabajo, asesórense bien, no firmen renuncias, ¿verdad? Y si llegase a ser aplicado o estar en vigencia esta ley, no firmen ningún acuerdo voluntario. Únanse, no firmen un acuerdo voluntario y el patrón no podrá utilizar esa norma. ¿Ya? Los derechos de trabajadores son irrenunciables, intangibles. Estoy más que seguro que aunque esa norma o esa ley sea aprobada, no puede permanecer vigente en nuestro sistema jurídico y la Corte Constitucional la va a declarar inconstitucional, no cabe duda. Esperemos que los jueces tengan algo de sentido común, jueces sean honestos y apliquen las normas conforme a los principios del derecho del trabajo. Para finalizar, a los compañeros que tengan a bien buscar mi asesoramiento jurídico en cualquier tema, yo las consultas no las cobro, son gratis las consultas. Mi estudio jurídico queda ubicado en la siguiente dirección: Pedro Carbo, 1014, entre Colón y Sucre. Estudio jurídico área asociado, tercer piso. Los teléfonos son 2522-744, 2522-744, o a mi teléfono celular 0999-194804. Ustedes pueden mensajear en cualquier momento, yo estaré gustoso de asesorarlos sin ningún costo alguno, obviamente, pues para que no cometan el error o no se apresuren en caer en la tentación y poder prevalecer y hacer respetar sus derechos. Gracias, Lucho, una vez más. Aquí estamos atentos y prestos para cualquier otro pedido que nos hagas, pues estaremos gustosos en dar nuestra opinión, en ayudar y coadyuvar en cualquier tema laboral que tú estimes conveniente, pues gustoso lo haremos. Podemos hablar temas interesantísimos, incluso hay nuevos temas, como el que tú hablaste del despido ineficaz, que aparentemente está bien encaminado, pero mal aplicado. Entonces podemos obligar en otro momento de ese artículo y otros más que estimes convenientes. Muchas gracias.